Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Castro. Estoy a cargo del programa de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas aquí en Campus Monterrey y me gustaría compartir la siguiente presentación para platicarles sobre la carrera. Déjenme, les comparto esta presentación. Como preámbulo para platicarles de la carrera, me gustaría hablarles de la intersección entre la tecnología y el conocimiento que considero que es uno de los elementos claves para el desarrollo de este tipo de carreras. Como les comenté hace un momento, estoy a cargo del programa de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas. Mi correo electrónico es ccelink@tec.mx y estoy físicamente en el CETEC, en la Torre Sur, en el tercer piso. Cuando nosotros estudiamos esta carrera o queremos conocer sobre ella, lo que yo les comento a los estudiantes de nuevo ingreso es que tiene como objetivo aprender cómo a través del conocimiento, análisis, desarrollo y uso de la tecnología se pueden desenvolver en el amplio campo de análisis de datos, criptografía, blockchain, optimización e Internet de las cosas. Me gusta compartirles algunos datos y preguntarles, ¿verdad? ¿Una empresa basada en tecnología puede cambiar el rumbo y exponenciarlo? Porque al final del día, cuando nosotros tomamos la decisión de tomar una carrera, en parte es por gusto, pero también en parte queremos brindar un valor hacia eso que hacemos, ¿no? Entonces, de los ejemplos que yo les menciono, uno de ellos es la empresa de Borders. La empresa de Borders tenía el concepto de que tenía libros, música, películas y café. Y esa empresa evolucionó a lo que ahora está en la plataforma de Amazon. Fue una idea preliminar que hubo ahí y de esa forma evolucionó. Otra empresa es la empresa de Blockbuster. A lo mejor algunos de ustedes la recuerdan, otros no tanto. Y pues esa empresa evolucionó a lo que ahora es Netflix, ¿no? Regularmente las empresas plantean sus problemáticas de qué es lo que les duele, por así decirlo, y de ahí surge la necesidad de darle solución y surgen también, ¿por qué no?, nuevas carreras. En el caso en particular de Blockbuster, su problemática más acentuada era, bueno, Blockbuster, para aquellos que no lo conozcan, ¿verdad? Tenía una recopilación de películas y estaban categorizadas esas películas. Tú ibas, hacías la renta en físico, tenías tu membresía y la veías, la disfrutabas en tu casa y luego ya regresabas y listo, ¿no? Regresabas la película. Pero ese era el problema que ellos tenían, que los usuarios no regresaban las películas, a pesar de que había multas, infracciones. Esa era la problemática que ellos tenían. Fueron desarrollando varias ideas en su modelo de negocio de cómo solventar esta situación, hasta que finalmente aparece el concepto de Netflix. En el concepto de Netflix hablamos de un almacenamiento, ¿verdad? De estos objetos. Ahora ya no están en físico, están en Internet. Y tú los puedes disfrutar a través del Internet. También están categorizados como estaban inicialmente. Pero esto sigue todavía evolucionando más a través de un algoritmo de los usuarios que hacen uso de este recurso. ¿Cómo lo podemos revisar? Al principio del algoritmo, pues tú ibas y seleccionabas la película que querías ver y de esa manera y hasta ahí llegaba el usuario. Sin embargo, ellos tenían mucha información de ti, tus datos, tu nombre, edad, a qué horas te conectas, qué tipo de filmes ves, con quién te reúnes para poder verlo, quién compartes tu membresía, cuestiones de ese estilo, para ver qué tipo de usuario eres. Posteriormente, el algoritmo ha evolucionado de tal forma que ya puedes mencionar si te gusta o no te gusta, si harías una recomendación al respecto o no. Puedes hacer el Netflix Party, pero todo eso es información. Son datos y a partir de eso se puede hacer un modelo de predicción. De tal manera que si tú no tienes algo en mente como qué ver, la plataforma te puede dar algunas recomendaciones de forma intuitiva, obviamente basándose en los datos que tiene sobre ti. Otro ejemplo que me gusta mencionar sobre cómo las empresas basadas en tecnología pueden cambiar su rumbo y exponenciarlo es la marca de Kodak.
La marca de Kodak tenía sus cámaras digitales, sus cámaras, ¿no? En particular. Posteriormente, esas cámaras fueron evolucionando y bueno, tú podías imprimir tus fotografías, había un papel fotográfico en particular. Todo ese concepto de un objeto externo ya está minimizado y está en tu celular, ¿no? En la palma de tu mano está al alcance una foto con una excelente resolución. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues se invierte en tecnología y en conocimiento para que puedas llegar hasta ese punto. Otro de los ejemplos que me gusta mencionar es cómo buscabas antes un trabajo. Si bien se sigue haciendo el anuncio a través de el uso de periódicos, esto ha evolucionado a plataformas tecnológicas que te permiten tener los datos más a la mano y no nada más limitados a donde estés físicamente, ¿no? Sino en cualquier parte del mundo. En estas situaciones de las empresas, pues también hay personajes clave. Y a mí me gusta mencionarlo por la cuestión de las intersecciones que se dan entre tecnología y conocimiento. Para esto les voy a mencionar 3 ejemplos en particular. Jim Simmons, él es un profesor de matemáticas. Él a los 44 años de edad decide abrir un fondo de inversión con su conocimiento en modelación y análisis de datos. Y dados los resultados de ese fondo, se convierte en el puesto número 61 de los millonarios de la lista de Bloomberg, con un patrimonio neto de 26 millones de dólares. Este personaje que les estoy mencionando, bueno, él es uno de los mayores inversionistas de Wall Street, es administrador de fondos de cobertura. En sus inicios trabajó como barrendero de pisos y sin embargo, después de estar a cargo de inventarios, no le iba muy bien en esa parte, en esa etapa de su vida. Fue degradado por su falta de memoria. Sin embargo, a la par, se graduó a los 20 años como matemático del MIT. A los 23 realizó su doctorado y empezó todo su desarrollo profesional. Teorías de campos cuánticos topológicos, análisis de defensa como descifrador de códigos en criptografía. Lo contrató IBM para el cifrado de bloques. Y como era tanto su gusto hacia los modelos matemáticos y estadísticos, perfiló ese tipo de modelos en el comportamiento de inversiones. Y eso es lo que hizo su crecimiento exponencial en ese aspecto. Él visualizó que hay patrones en el mercado y que se pueden encontrar. Entonces, pero todo esto es lo que estamos mencionando. ¿Cuál es la razón? O sea, para el surgimiento de esta carrera, tiene que haber algunos incidentes, ¿no? ¿Cuáles son las variables que estamos considerando? Tecnología, conocimiento y emprendedurismo. En un momento vamos a platicar del emprendedurismo. Con estos factores vamos detonando situaciones en otros momentos de la historia que van siendo clave para que nosotros vayamos fijándonos en esos aspectos, ¿no? Otro de los personajes que me gusta mencionar es el de Michael Bloomberg. A lo mejor ustedes conocen las terminales de Bloomberg, que son muy empleadas para las cuestiones también de bolsa, ¿no? Él también es ingeniero. Él fue creador de la terminal de Bloomberg. Él pasó por una cuestión de una recesión de empleo, o sea, tenía su empleo en fondos de inversión, vino la recesión, pero lejos de claudicar en ese aspecto, con su conocimiento y llevándolo hacia la parte de software, desarrolló esta terminal. Entonces, toda la información que actualmente que se tenía de manera en físico, ¿no? Datos aquí, datos acá, de forma aislada. Al final de cuentas se condensaba y se procesaba. Él decidió hacer todo ese conjunto de información en una sola terminal. Y ahí es cuando hablamos de, bueno, si ya tengo este conocimiento, ¿qué voy a hacer con él, no? Hablamos de millones y millones de datos. Hablamos hace un momento de los modelos predictivos matemáticos, ¿no? Entonces, habrá personas que se fijen en ciertas características de lo que quieran modelar
y habrá quien lo tome de otra manera con el uso de tecnología. Otro de los personajes que también me gusta mencionar es el de Jeff Bezos. Él se graduó con honores, trabajó también en un fondo de inversión en Wall Street y de ahí se le ocurrió la idea de vender libros por internet. Al principio nadie creía en su idea, ¿verdad? Pero bueno, esto culminó en el desarrollo de la empresa de Amazon, que es la parte que yo les menciono de emprendedurismo. Entonces, tenemos nuestros datos, podemos hacer nuestros modelos predictivos y ahí tenemos dos opciones. Podemos asociarnos a una empresa en el sentido de compartir nuestro conocimiento y trabajar con la empresa, hacer nuestra consultoría o emprender, ¿sí? Nuestra carrera de ingeniería en ciencia de datos y matemáticas empezó en el 2019. Ya tenemos nuestra primera generación de egreso, que fue en junio 23. Estamos en medio de Silicon Valley, que es extremadamente competitivo. Es una de las frases que les quiero compartir por aquí. Y nuestros estudiantes, por tanto, deben de ser buenos trabajando en equipo, excelentes matemáticos, buenos programadores y tener sentido en ingeniería. Los tres personajes que les acabo de mencionar son ingenieros, tienen esa característica. Uno de ellos es matemático. Otro de ellos, su equipo de trabajo, por lo regularmente reúne a gente que le gusta la matemática o que trae ese perfil de la ingeniería. Pero también la parte de programación, en esta velocidad a la que vamos, de que todo está cambiando, se vuelve un punto claro. Nuestro perfil de egreso son profesionistas con una sólida formación en matemática aplicada, ingeniería y ciencia, con un enfoque especial en la modelación matemática y en la simulación computacional para resolver problemas de diseño, optimización y análisis de datos de la toma de decisiones, que es de lo primerito que yo les hablaba. O sea, si tengo millones de datos, todas las empresas tienen datos, si me van a dar a mí para analizarlo, voy a hacer una solución científica con base a esos datos, no nada más de feeling, sino ya con los datos categorizar, ver el perfil de lo que quiero, si estoy estudiando un usuario en particular, si quiero hacer un posicionamiento de un producto, si quiero ver a mi competencia de empresa a empresa sobre algo que quiero modelar, eso le puedo dar solución con tecnología, pero también puedo hacer modelos de predicción y ahí ya me voy a la parte matemática. Y también, aparte de esos modelos de predicción, puedo hacer una cuestión de optimización y puedo hacer una cuestión de cifrado o de criptografía. Este programa de esta carrera busca satisfacer la creciente demanda de la industria de graduados altamente calificados que puedan trabajar más allá de los límites disciplinarios tradicionales. El ingeniero en ciencia de datos y matemáticas es un profesionista crítico, que exige y proporciona conclusiones fundamentadas en evidencias y métodos científicos. En el modelo en el que surge la carrera, que es el modelo TEC 21, viene de esta manera desarrollado. O sea, los primeros 3 semestres entran por lo que se llama la avenida de ciencias aplicadas. Y en esos primeros 3 semestres se va involucrando al alumno con retos académicos. Se le ponen situaciones en las que él puede hacer predicciones con esa información y a la par va acentuando sus conocimientos de la parte esencial o fundamental de la carrera. Posteriormente, en los semestres del 4 al 6, se empieza a trabajar ya con socio formador. Eso quiere decir, vienen las empresas, exponen alguna problemática que tengan y se empata con el contenido de la clase y los alumnos hacen una solución para la problemática que se esté planteando. Puede ser que esta problemática sea algo actual en la empresa, pero también puede ser que sea un problema por el que ya hayan pasado y les hubiera gustado tener otra solución de otro alcance. De esa manera se trabaja en los siguientes, en el siguiente periodo académico. Posteriormente, el séptimo y octavo, en un momento más, les voy platicando sobre ello. Entonces, en ese perfil de egreso, también se busca desde los primeros semestres cómo poder utilizar herramientas matemáticas y computacionales
y de inteligencia artificial para poder encontrar en datos estructurados y no estructurados patrones que sean significativos y útiles para sus clientes y colaboradores. A esa parte nos referimos. O sea, desde ese momento ellos se van capacitando. En los primeros semestres con alcances académicos y en los semestres intermedios ya de la mano con socio formado. Tienen la capacidad de convertir el análisis de los datos en sugerencias, decisiones y planes de acción. Las soluciones que se dan pues son soluciones científicas, presentando la información de forma clara y concisa a otros profesionistas. Además, conoce, diseña e implementa modelos de protección de datos y de seguridad para los sistemas de información. A esto la parte que me refería es a la parte de cripto, ¿no? La parte de ciberseguridad. El plan de estudios está compuesto por unidades formativas impartidas en inglés, algunas, no todas, alineadas a la necesidad de la industria para esta profesión. Las competencias de la disciplina actualizadas que incluyen temas relevantes de estrategia, comercio, regulaciones internacionales, cadena de suministro y multiculturalidad. Posibilidad de vivir experiencias internacionales como parte de su formación, que incluyen intercambio académico y prácticas profesionales. Eso se da en el séptimo semestre. Opciones de especialidad a través de concentraciones que incluyen un enfoque en el área geográfica, administración de la cadena de suministro global y consultoría en el comercio exterior. Okay. Entonces, ¿cuáles son, si lo vemos, el programa, ¿no? Desde su alcance macro? Pues es la parte de modelación matemática, que es la parte que ya hemos mencionado, donde se construyen modelos matemáticos que puedan permitir hacer un análisis de la toma de decisiones en las organizaciones aplicando modelos deterministas y o estocásticos utilizando estas herramientas. Está la parte de optimización matemática para optimizar procesos. Diseña modelos lineales y no lineales de optimización a problemas de gran escala. En esta parte de optimización, las generaciones que ya han pasado también tienen desde la parte de modelación también, obviamente. O sea, la modelación y optimización te da la pauta también de hacer investigación. Y los chicos se han relacionado en poder ir a mostrar sus trabajos en algunos congresos a nivel nacional. También está la parte de análisis de grandes volúmenes de datos. Esto lleva más de la mano con empresas, también con algunos retos académicos, pero sobre todo con aquellas empresas que estén buscando algunas soluciones sobre las problemáticas que traigan. Está la parte de inteligencia artificial y métodos cognitivos, lo que hablábamos de un modelo de predicción. Bueno, si ya tengo todos estos datos, si ya di la solución, ¿de qué manera me puedo ir adelantando o ir entrenando una red neuronal que me permita tomar estas decisiones? Está la parte de cripto y seguridad y la parte de comunicación científica, que es la parte de investigación, que también pudiera ser de gran interés, sobre todo para el público que nos acompaña en esta ponencia, ¿no? Bueno, de la modelación matemática, por ejemplo, cuando en el 2019, pues nos tocó a la vuelta de un año todo el fenómeno de la pandemia. Y ahí se podía, de la información que era pública, ¿verdad? Traer esos datos y hacer algunos modelos de predicción. Si bien siempre han existido cómo se puede trabajar desde un modelo matemático el comportamiento de una enfermedad. Las variables nuevas que teníamos era pues, que era el desarrollo de un virus nuevo, la movilidad, o sea, el factor de movilidad de cómo se da en la población, pues era distinto al de hace 100 años. Todas esas condicionantes se pueden ir reflexionando desde los primeros semestres con modelos matemáticos de qué manera te puede ir sirviendo este modelo de predicción y de qué forma lo puedes ir implementando. No es lo mismo tomar una muestra en el pico de la velocidad de transmisión de una enfermedad que tomar la muestra en un modelo más estable o semiestable como el que estamos actualmente para ver la efectividad de una vacuna o los rasgos de la población que tengas desde las edades, géneros, etcétera, y de qué manera también quieres ir presentando esa información. Entonces, desde un punto de vista
cuestiones médicas, tiene cabida un ingeniero en ciencia de datos o puede hacer una intersección en esa parte con ese conocimiento para esa modelación en particular, ¿no? Está la parte de optimización matemática. Si bien hablábamos de la empresa de Amazon y en algún momento decíamos al inicio, ¿verdad? Si pedimos algo por internet, pues va a tardar, no es inmediato, etcétera. Posteriormente, todo ese crecimiento que hubo de la cuestión de la inmediatez se volvió una variable a considerar. Y para esto se trazan rutas óptimas. Y no es lo mismo la ciudad de Monterrey, la ciudad de México, las ciudades que son frontera, para poder hacer llegar algo del servicio de paquetería, ¿no? Entonces, toda esa parte de las rutas que hay, que puede ser paquetes electrónicos también, de que vayan de un punto a otro, pero también puede ser paquetes físicos. Entonces, toda esa logística, todo ese proceso pasa por una cuestión de optimización. Con todos esos datos que tú tengas, una vez clasificados, estructurados, modelados, puedes hacer un desarrollo de un algoritmo que te permita hacer una optimización en tu proceso que tienes. Por poner algunos ejemplos, en realidad hay muchos. Tenemos la parte de análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, si toda tu base de datos que tienes actualmente, que son millones de datos, te tarda alrededor, no sé, de medio día de procesamiento, por ejemplo, sobre algo que quieras estructurar o visualizar o es muy ineficiente por la manera en cómo se despliega. Ese análisis de grandes volúmenes en particular, con un código pertinente, tú lo puedes reducir a una hora, o sea, irlo disminuyendo. Claro, hay datos que no te sirven para lo que tú no, para lo que tú quieres analizar. Entonces ahí empieza la situación de que estos datos, la clasificación, ¿no? Ir segmentando. También hay herramientas que te permiten hacer. Entonces, ya depende del desarrollo que quieras ir creando, cómo lo vas trabajando. Está la parte de inteligencia artificial y métodos cognitivos, que era lo que comentábamos de entrenar una red, la parte de criptografía y seguridad, seguridad en las redes, modelación de ataques y amenazas, la parte de sistemas ciberfísicos, cómputo en la nube y seguridad, también es parte de lo que se desarrolla aquí en la carrera, y está la parte de comunicación científica, que es toda la parte de investigación. La diferenciación del programa es la siguiente. Si bien en México existen programas similares en pregrado, los más cercanos que están, pues son de algunas universidades, como entre ellas, por ejemplo, el ITAM. Sin embargo, en nuestro país, la mayoría de los programas están mayormente enfocados a la parte de posgrados en esta área y también los egresados de estos programas se orientan principalmente en actuaría y hacia desarrollo de investigación. Y aquí ya estamos hablando de una carrera que está ligada totalmente a la industria, aunque también pues puedes seguir por la parte de investigación si es de tu interés. La diferenciación está, la ciencia de datos es la disciplina de extraer conocimiento no trivial de todo tipo de datos para mejorar la toma de decisiones. Implica una variedad de pasos que se van desde la comprensión empresarial, la preparación de los datos, hasta la creación e implementación de modelos analíticos y escenarios predictivos. Por ejemplo, si tenemos en nuestra ciudad una parte donde suceden muchos percances viales y en ese muestreo que tenemos nos vamos nada más a la percepción de decir, no es que siempre que llueve es que se da el percance vial. Y se toma una decisión, pues es una decisión que se basa únicamente en una cuestión de percepción. Es diferente cuando te vas a una analítica de datos. En una analítica de datos es cuántos percances y en qué momento en este punto sucede. Edad, distinción de género, el factor de clima, la vialidad, si hay escuela cerca, etc. Con toda esa información te permite tomar una mejor decisión sobre la resolución de algo que tú quieres
disminuir en ese aspecto, ¿no? Entonces, de la misma manera, a eso a eso mencionamos cuando hablamos de soluciones científicas o de tomar las decisiones con conocimiento predeterminado. Desde el punto de vista de la industria, la matemática puede considerarse como una tecnología habilitadora. Proporciona un marco lógicamente coherente y un lenguaje universal para los análisis, la optimización y el control de los procesos industriales. Debido a que es una tecnología habilitadora, sus contribuciones rara vez son visibles en el producto final que la industria ofrece. Sin embargo, el impacto económico es real y muchas organizaciones, tanto viejas como nuevas, han logrado una ventaja competitiva a través del uso de las matemáticas. De ahí la relevancia de que nuestra carrera sea ciencia de datos y matemáticas. Esta es una breve de cómo está seteada los salarios de estas profesiones en particular. La valoración general en el mercado. Bueno, esta filmina que les comparto ya tiene varios años, pero ya casi nos estamos acercando al 2024. Se pronostica que la empleabilidad crezca el 28% del 2014 al 2024, lo que resultará en una creación de 42,900 nuevos empleos. Entonces, en el caso en particular de nuestra carrera, cada generación que llega ha ido creciendo cada vez más en la población que nosotros recibimos, ¿no? ¿Cuáles serían la forma en cómo anuncian las empresas que necesitan un científico de datos y de qué manera, cuáles serían esas empresas? Esas son algunas, pero si se fijan, pues la variabilidad es bastante amplia y la gama que ofrece, pues también. Cuando llegas aquí al campus, por donde entras, están las dos escuelas, ingeniería y negocios. Si entras por ingeniería, están las avenidas, hay 4 avenidas en particular. La de ciencia de datos está en ciencias aplicadas. Entonces, entras a la escuela de ingeniería y en los primeros 3 semestres puedes entrar a la avenida de ciencias aplicadas. En ciencias aplicadas nosotros compartimos la avenida con otras 2 carreras, con la carrera de físico industrial y de nanotecnología. Después de esos primeros 3 semestres, que es la etapa de exploración, viene la etapa de enfoque. Ahí es cuando ya te decides a la carrera en ciencia de datos y matemáticas. Puedes decidirte desde un inicio, pero los primeros 3 semestres te permiten explorar el área de ciencias aplicadas en particular. Ya posteriormente, después de la parte de que entras de lleno o a full con las materias de especialización de la carrera, bien, que es la parte de enfoque, viene la parte de especialización, que es donde están las concentraciones. En el 7º semestre, tú tienes 5 opciones distintas. Puedes tomar una concentración, puedes hacer un programa internacional, puedes hacer una estancia profesional, puedes hacer una estancia de investigación o puedes tomar un pool de materias selectivas de diferentes áreas. Y de esa manera vas marcando tu salida. La salida de egreso de la carrera está en analítica de datos con inteligencia artificial, en criptografía y seguridad y en la parte de optimización. Nuestro semestre o nuestra currícula, a grosso modo, se ve de esta manera. Y estas son las avenidas, la avenida que les comentaba de ciencias aplicadas y en particular la parte de concentraciones que nosotros tenemos para la carrera, pues es en ciberseguridad, en analítica de datos, en innovación y desarrollo, en sistemas expertos y de optimización y así, ¿no? En particular, la concentración de analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial está enfocada en desarrollar las habilidades para el manejo de los datos que ayuden a resolver problemas complejos en las organizaciones. Se fortalecen las habilidades para clasificar, organizar, integrar, interpretar los datos utilizando diversas técnicas y herramientas de inteligencia artificial, de tal forma
que se puedan elaborar pronósticos significativos para todos los aspectos de la operación del negocio, que se traduzcan en acciones y decisiones más inteligentes. Ese es un ejemplo de cómo se ve una concentración. Bueno, estas son las universidades a las que se puede aplicar en programas internacionales, entre otras, y ya voy cerrando porque me quedan 8 segundos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Cintia Castro, como se los comenté, y estoy a sus órdenes. Saludos.